Chicos, buenos días. Vamos a comenzar hablando hoy y hoy vamos a hablar sobre el tema y la idea principal. En nuestra comprensión de textos, chicos, cuando analizamos textos en los exámenes y en muchos otros sitios, es importante que nosotros sepamos la diferencia que existen entre estas dos denominaciones, el tema y la idea principal. Son cosas diferentes, sin embargo, estas se complementan entre sí. ¿Ya? Vamos rápidamente a mencionar qué son cada una de ellas. El tema, chicos. El tema es el asunto general del que se trata un texto. Se explica en una frase y coincide generalmente con el título. No siempre, chicos, coincide con el título. Están diciendo que generalmente coinciden con el título. ¿Ya? Entonces, chicos, ya sabemos que el tema es el asunto general del que se trata un texto. Ahora vayamos a la idea principal. La idea principal ya también es la idea más importante que se dice sobre ese asunto general del que trata un texto. En otras palabras, es la idea más importante de lo que se dice del tema. Dice que la idea principal puede ubicarse al inicio, en medio o al final de mi texto. Y las demás ideas, que son obviamente importantes, también las vamos a denominar ideas secundarias. Estas van a ampliar, explicar o detallar ya lo mencionado en la idea principal. Entonces, chicos, vamos a darnos ahora unos pequeños tips cómo identificar, en este caso, el tema y cómo identificar la idea principal. Esto lo sabemos muy bien porque suelen preguntarnos en los exámenes de comprensión lectora. Vamos entonces. Primeramente, el tema, chicos, va a responder a la pregunta: ¿de qué o quién trata el texto? Cuando te está diciendo de qué trata el texto, está hablando de un objeto o en particular algo que va a ser tangible, puede ser, o cosa, ¿no? Obviamente. Cuando te preguntan de quién trata el texto, ya no está mencionando esto, sino está mencionando a una persona. ¿Ya? Entonces, chicos, para determinar y identificar el tema en una lectura que nos proponen, primeramente tenemos que responder a la pregunta: ¿de quién o qué trata el texto? Listo. Ahora, dice la respuesta que vamos a dar se expresa como una frase nominal, solo una frase nominal. Ahora, ¿qué más? Esta se expone y dice que esta frase nominal no afirma ni niega algo, solamente es una frase, ¿sí? Solamente es una frase. Cuando, por ejemplo, hablamos de un cuento bien básico, lo que es los tres cerditos, ¿no es cierto? Nos han contado nuestros papás sobre los tres cerditos y ahí nos han mencionado de que estos tres cerditos, para esconderse del lobo, del zorro creo era, del lobo, lo que tenían que hacer era esconderse, simple, y cada uno ha construido una casa de diferente material. ¿Ya? Eso es lo que nos cuentan. Entonces, si tú respondes a la pregunta, ¿de qué o quién trata el texto? ¿De qué trata el texto? Tú me dirás, trata de tres cerditos, profesor. Muy bien, trata de ser de tres cerditos. Entonces, el tema de ese cuentito era los tres cerditos. Y chicos, usualmente, como te has dado cuenta, el título de ese cuento, ¿qué es? Los tres cerditos. Por esa razón es que nos dicen que generalmente coincide con el título el tema. No siempre, chicos, generalmente. Y esta es una frase nominal. Los tres cerditos. Es una frase, no tiene nada que ver allí. Es solamente una frase que pues obviamente responde a la pregunta de quién o qué trata el texto. Acá no está afirmando, no está negando nada. Solamente está diciendo los tres cerditos. Sin embargo, chicos, vayamos ahora a la idea principal. La idea principal ya también responde a la pregunta: ¿qué se dice principalmente sobre el tema? O sea, ¿qué se dice principalmente sobre los tres cerditos, en otras palabras? Tú me dirás, se dice que estos construyeron una casa, cada uno una casa. Ahora, todos ellos se escapaban del lobo y se iban de casa en casa hasta encontrar la casa de uno de sus hermanitos, que pues estaba construido con concreto, y todas esas cosas se dice, ¿no? Del tema. Pero dentro de ello vamos a encontrar el tema principal, ¿sí? La idea principal, perdón. Entonces, chicos,
la idea principal va a responder a la pregunta, ¿qué se dice principalmente sobre el tema? Y la respuesta en este caso se expresa con una oración. Por ejemplo, vamos a decir, la valentía del último cerdito. Podemos decir, eso ya es una oración. Y acá se está afirmando, sí, se está negando algo, tal vez no, pero se está afirmando de que este cerdito era valiente. Entonces, chicos, así identificamos el tema en un texto y la idea principal. ¿Ya? Yo les reto a ustedes que bastante tengan lecturas y lean lecturas, desde lo más básico a lo más complicado, y vayan practicando con estas preguntas. ¿De qué o quién trata el texto? Y al final, ¿qué se dice principalmente sobre el tema? Y van a ver y darse cuenta que estas dos, o sea, en este caso, dos terminologías, que es el tema y la idea principal, van a ser diferentes, sin embargo, se van a complementar. Como práctica, es muy sencillo para que en los siguientes exámenes de comprensión lectora que puedan tener, va a ser muy sencillo responder a estas preguntas. Porque estas preguntas son trampa. ¿De qué te dicen? ¿De qué trata el texto? Y en otro, ¿qué dice principalmente sobre el texto? Te están diciendo. Entonces, a veces sueles confundirte, pero en uno de ellos te está preguntando el tema y en la otra la idea principal. Bien, ahora tenemos cómo nosotros vamos a identificar la idea principal del texto. O sea, ¿existe un proceso? Sí, existe un proceso que solemos utilizarlo y a veces no, pero es importante que debas utilizarlo, ya que esto te va a facilitar la identificación de la idea principal. Vamos entonces. Primero, chicos, se determina cuál es el tema o asunto del texto leído. ¿Y cómo determinábamos el tema, chicos? Respondiendo a la pregunta de quién o de qué se trata el texto. Paso 2. Se identifican las ideas más importantes del texto. O sea, vamos a identificar las ideas importantes del texto, las vamos a subrayar o las vamos a sacar a un costadito y ya vamos a tener. Luego de haber ubicado ya estas ideas importantes, vamos a seleccionar una de las ideas que encierra a todas. Siempre existe una idea más general que las otras. Entonces, al extraer esta idea importante, estás extrayendo la idea principal. Y profesor, ¿qué va a pasar con las demás ideas? Las demás ideas van a ser complementarias, van a ampliar o afirmar a la idea principal a través de la interrogante. ¿Qué se dice sobre esto? ¿Ya? Estos son los 4 pasos o procesos importantes para la identificación de la idea principal de un texto. Hagamos práctica en el siguiente texto. Yo les leo. O también ustedes lean. Les doy un segundo, paren el video y lean. ¿Ya? Ahora me toca entonces, ¿ya? La particular anatomía de este vistoso caballo de paso peruano se debe a la mezcla de razas que tornan parte de su linaje. Según los especialistas, es posible distinguir entre las especies que marcaron su origen. Equinos de Navarro y Castilla, de los cuales heredó las largas patas delanteras. También se ha comprobado la influencia de los caballos bereber, que se refleja en el andar, y de los árabes en su elegancia. Hoy en día, este ejemplar nace con todas estas características y habilidades. No obstante, siempre es necesario el adiestramiento para perfeccionarlas. Bien, chicos, acabamos de leer el texto. Si llegamos a no entender en la primera lectura, démosle otra lectura, chicos, a nuestro texto. Inclusive una tercera lectura para salir de dudas. Muchos no captamos en la primera lectura que podemos hacer. Entonces, se repite la lectura respetando siempre los signos de puntuación, las comas, todo ello siempre se respeta. ¿Para qué? Para que lo puedas leer. Si hay un punto, se hace una pausa un poquito más prolongada. Si es una coma, solamente se hace una pausa. ¿Ya? Si es un punto aparte, también ahí es donde se cierra casi todo un renglón o en este caso un párrafo entero en donde se denomina algo, se habla de algo. Es importante que nosotros siempre respetemos esto.
¿Para qué? Para que nuestra lectura sea más nítida, sea más fluible y se pueda entender. Les recomiendo siempre leer hasta llegarlo a entender para responder a las preguntas. No nos lancemos de frente a las preguntas, ¿ya? Claro que con la práctica ya algunas preguntas van a estar implícitas en tu texto, por lo tanto a veces para ahorrar tiempo utilizas esta estrategia. Lees las preguntas y de frente te vas recién al texto. Eso ya lo hacen cuando ya eres un poquito más capo, le podemos decir, un poquito más adiestrado en este caso de lo que es análisis de lecturas, ¿ya? De temas, de textos. Vamos entonces ahora a analizar los 4 pasos que nosotros hemos entendido. Se determina cuál es el tema o el asunto del texto leído. ¿A qué pregunta respondía esto? Respondía a la pregunta de qué o quién trata el texto. O de quién o de qué se está hablando en el texto. Dígame chicos, ¿de qué o quién se está hablando en el texto? Fácil, ¿verdad? Se está hablando del caballo de paso peruano. Entonces el título que yo le voy a poner como tema es el caballo de paso peruano. Ahora vamos a identificar las ideas más importantes del texto y en estas vamos a poner, poder ubicarlas en el mismo texto, ¿ya? Las vamos a subrayar con colorcitos para que podamos entenderlo mejor. Una idea importante en el texto es obviamente que se habla de la anatomía de este caballo. La particular anatomía de este vistoso caballo de paso peruano se debe a la mezcla de razas que tornan parte de su linaje. Luego, otra idea importante es que este caballo de paso peruano heredó las patas largas, o en este caso las largas patas delanteras de equinos de Navarro y Castilla. ¿Qué más nos dicen? Dice también se ha comprobado la influencia de otros caballos como son los bereber que se refleja en su andar. Y también nos dice que hoy en día todo este caballo de paso peruano ya nace con todas estas características, ya nace con las patitas largas, ya nace con su andar y con su elegancia. Ahora, ¿qué más? Sin embargo, o no obstante, siempre es necesario el adiestramiento. Esas son las ideas importantes de toda mi lectura. Entonces tú tienes que hacer así, subrayar las partes más importantes de tu lectura. Luego de haber subrayado las partes más importantes de tu lectura, ¿qué dice el paso 3? Dice, ubicadas las ideas importantes, se selecciona una, la que encierra a todas las demás. ¿Cuál será la idea importante acá que encierra a todas las demás, que abarca a todas las demás? Analícenlo, les doy un minutito y lo verán ustedes. Bien, ya está, han parado el video y yo sé que ya tienen ustedes a la idea importante. La idea importante es la particular anatomía de este vistoso caballo. Esto, chicos, al hablar de la anatomía está hablando de todo el cuerpo en sí del caballo de paso peruano. Y al hablar de todo el cuerpo está hablando obviamente de las patas, de las largas patas delanteras, está hablando de su elegancia al caminar y lo que se refleja de muchas otras razas. Entonces, la particular anatomía de este vistoso caballo de paso, ese es el tema, en este caso, perdón, esa es la idea principal que abarca todas las demás. Y las demás que ha subrayado, ¿qué se ven? Estas no las vamos a reciclar. Estas, chicos, las vamos a tomar como ideas secundarias de mi texto. ¿Ya? Como ideas secundarias de mi texto. Estas ideas secundarias complementan. ¿Qué más hacen? Complementan, afirman y amplían a nuestra idea principal. Entonces, chicos, así es como nosotros analizamos un texto. Pónganlo en práctica y yo sé que van a ustedes ser mucho más veloces analizando esta lectura. Bien, entonces chicos, eso ha sido todo por mí. Nos vemos en un siguiente video.